Previamente a la oración del Ángelus este 20 de marzo, el Papa Francisco destacó que de Dios nunca puede venir el mal, por lo que pidió estar atentos para no echarle la culpa a Dios ante hechos terribles como la guerra o la pandemia. Al finalizar la oración mariana, el Papa Francisco pidió a todos los fieles unirse a la próxima consagración al Inmaculado Corazón de María por la paz en el mundo y una vez más lamentó la violenta agresión contra Ucrania, que calificó como una masacre insensata que no tiene justificación porque es una crueldad inhumana y sacrílega. Escuchemos las palabras del Papa traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. Estamos en el corazón del camino cuaresmal. Y el Evangelio de la liturgia de hoy inicialmente presenta a Jesús que comenta algunos sucesos. Cuando aún seguía vivo, el recuerdo de 18 personas muertas a causa del derrumbe de una torre, le cuentan de algunos galileos que Pilato había hecho matar. Y hay una pregunta que parece acompañar estas trágicas noticias. ¿De quién es la culpa de estos terribles hechos? Quizás aquellas personas eran más culpables que otras y Dios las ha castigado. Estos son interrogantes que vuelven siempre actuales cuando las noticias negativas nos oprimen y nos sentimos impotentes ante el mal. A menudo se viene el preguntarse, ¿se trata quizá de un castigo de Dios esto? ¿Es Él quien envía una guerra o una pandemia para castigarnos por nuestros pecados? ¿Y por qué el Señor no interviene? Debemos tener cuidado. Cuando el mal nos oprime, corremos el riesgo de perder lucidez. Y para encontrar una respuesta fácil a cuanto no logramos explicarnos, terminamos por echarle la culpa a Dios. Y muchas veces, la fea y mala costumbre de las blasfemias viene de ahí. ¿Cuántas veces le atribuimos a Él nuestras desgracias? Le atribuimos las desventuras del mundo a Él, que en cambio nos deja siempre libres y por tanto no interviene nunca imponiéndose, solo proponiéndose. A Él, que nunca usa la violencia y, aún más, sufre por nosotros y con nosotros. Jesús, de hecho, rechaza y contesta con fuerza la idea de imputar a Dios nuestros males. Aquellas personas que mandó matar Pilato y las que murieron bajo la torre no eran más culpables que otras y no son víctimas de un Dios despiadado y vengativo, que no existe. De Dios nunca puede venir el mal, porque Él no nos trata según nuestros pecados, sino según su misericordia. Es el estilo de Dios. No puede tratarnos de otro modo. Siempre nos trata con misericordia. Pero en vez de culpar a Dios, dice Jesús, es necesario mirarse dentro. Es el pecado el que produce la muerte. Son nuestros egoísmos los que laceran las relaciones. Son nuestras decisiones equivocadas y violentas las que desencadenan el mal. En este punto, el Señor ofrece la verdadera solución. ¿Cuál es? La conversión. Si no se convierten, dice el Señor, perecerán todos del mismo modo. Es una invitación apremiante, especialmente en este tiempo de Cuaresma. Acojámosla con corazón abierto. Convirtámonos del mal. Renunciemos a aquel pecado que nos seduce. Abrámonos a la lógica del Evangelio, porque donde reinan el amor y la fraternidad, el mal ya no tiene poder. Jesús, sin embargo, sabe que convertirse no es fácil y quiere ayudarnos en eso.
Sabe que muchas veces volvemos a caer en los mismos errores, en los mismos pecados, que nos desanimamos y quizá nos parece que nuestro esfuerzo por el bien es inútil en un mundo donde el mal parece reinar. Y entonces, después de su llamado, nos anima con una parábola que relata la paciencia que Dios. Debemos pensar en la paciencia de Dios, la paciencia que Dios tiene con nosotros. Nos ofrece la imagen consoladora de una higuera que no da frutos en el periodo establecido, pero que no es cortada. Se le concede más tiempo, otra posibilidad. Me gusta pensar que un hermoso nombre de Dios sería el Dios de la otra posibilidad. Siempre nos da otra oportunidad, siempre, siempre. Así es su misericordia. Así hace el Señor con nosotros. No nos corta de su amor, no se desanima, no se cansa de darnos nuevamente confianza con ternura. Hermanos y hermanas, Dios cree en nosotros. Dios confía en nosotros y nos acompaña con paciencia. La paciencia de Dios con nosotros. No se desanima, sino que siempre pone de nuevo esperanza en nosotros. Dios es Padre y te mira como Padre, como el mejor de los papás. No ve los resultados que aún no has alcanzado, sino los frutos que aún puedes dar. No lleva la cuenta de tus faltas, sino que anima tus posibilidades. No se detiene en tu pasado, sino que apuesta con confianza por tu futuro, porque Dios está cerca de nosotros. El estilo de Dios, no lo olvidemos, cercanía, Él está cerca, con misericordia y ternura. Y así nos acompaña Dios, cercano, misericordioso y tierno. Pidamos entonces a la Virgen María que nos infunda esperanza y valor y que encienda en nosotros el deseo de la conversión. Queridos hermanos y hermanas, no se detiene lamentablemente la violenta agresión contra Ucrania, una masacre insensata en la que todos los días se repiten estragos y atrocidades. No hay justificación para esto. Suplico a todos los actores de la comunidad internacional para que se esfuercen de verdad para hacer que cese esta guerra repugnante. También, esta semana, misiles y bombas se han abatido sobre civiles, ancianos, niños y madres embarazadas. Fui a visitar a los niños heridos que están aquí en Roma. A uno le falta un brazo, otro está herido en la cabeza. Niños inocentes. Pienso en los millones de refugiados ucranianos que deben huir dejando atrás todo, y siento un gran dolor por cuantos no tienen ni siquiera la posibilidad de escapar. Tantos abuelos, enfermos y pobres, separados de sus familiares, tantos niños y personas frágiles se quedan a morir bajo las bombas, sin poder recibir ayuda y sin encontrar seguridad, ni siquiera en los refugios antiaéreos. Todo esto es inhumano. Aún más, es también sacrílego, porque va contra la sacralidad de la vida humana. Sobre todo,
contra la vida humana indefensa, que debe ser respetada y protegida, no eliminada, y que está por encima de cualquier estrategia. No lo olvidemos, es una crueldad inhumana y sacrílega. Oremos en silencio por cuantos sufren. Me consuela saber que a la población que se ha quedado bajo las bombas no le falta la cercanía de los pastores, que en estos días trágicos están viviendo el Evangelio de la caridad y de la fraternidad. Hablé en estos días con algunos de ellos por teléfono de cómo están cerca del pueblo de Dios. Gracias, queridos hermanos, queridas hermanas, por este testimonio y por la ayuda concreta que están ofreciendo con valentía a tanta gente desesperada. Pienso también en el nuncio apostólico recién nombrado, Monseñor Visvaldas Kulbokas, que desde el inicio de la guerra se ha quedado en Kiev junto con sus colaboradores y que con su presencia me hace cercano cada día al martirizado pueblo ucraniano. Permanezcamos cerca de este pueblo martirizado. Abracémoslo con el afecto y el compromiso concreto y con la oración. Y por favor, no nos acostumbremos a la guerra y a la violencia. No nos cansemos. No nos cansemos de acoger con generosidad, como ya se está haciendo, no solo ahora en la emergencia, sino también en las semanas y los meses que vendrán. Porque ustedes saben que en el primer momento todos nos esforzamos por acoger, pero después la costumbre nos enfría un poco el corazón y nos olvidamos. Pensemos en estas mujeres, en estos niños, que con el tiempo, sin trabajo, separadas de sus maridos, serán asediadas por los buitres de la sociedad. Protejámoslas, por favor. Invito a todas las comunidades y a todos los fieles a unirse a mí el viernes 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación, en la realización de un solemne acto de consagración de la humanidad, especialmente de Rusia y Ucrania, al corazón inmaculado de María, para que ella, la Reina de la Paz, obtenga para el mundo la paz.